Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Es un poco diferente el formato porque estás acostumbrado a hacer clips y vídeos Solitario y mucho en más corto. solitario. Pero bueno, hoy hemos aprovechado la situación de que estamos en Barcelona los dos y es un buen momento para grabar un poquito esta entrevista para Sí. tu canal, en este estudio de puta madre que tenemos en Barcelona. Y la pregunta del millón. Preséntate. ¿Quién eres y qué es Arroz con Miso? Bueno, pues yo soy Isaac, que en los vídeos no se suele decir mi nombre. Simplemente salgo como un narrador que cuenta cosas y curiosidades sobre Japón. Y nada, soy un chico de 25 años que vive en Valencia y le gusta viajar, le gusta mucho la cultura japonesa. Y nada, me gusta subir a mis redes pues tips, cosas que me han pasado o fallos que yo he cometido para que la gente no los cometa, o incluso recomendaciones de restaurantes o sitios que pueden ir a comer y les puede gustar. Entonces, estás en Barcelona porque mañana te vas para Japón o te vas a otro lado. Me voy, bueno, hago la ruta de las tres fantásticas, aunque en China solo hago la escala, realmente porque volamos con una aerolínea china, pero voy a Corea del Sur primero 5 días y luego me voy unos 13, 14 a Japón a finiquitar el viaje. ¿Qué te ha llevado a Corea? ¿Es alguna afición de recorrer Asia o tenías alguna expectativa de ese viaje? A ver, Asia en general siempre es entretenido estar allí, o sea, partiendo de que por el mero cambio de moneda te renta ir a casi cualquier país asiático, porque veniendo del euro estamos súper bien posicionados. Ya el tercer año quería cambiar un poquito de aires también. Te llegas a sentir un poco estúpido volviendo a viajar al mismo sitio que has viajado los 2 años anteriores, siendo un desembolso tan grande de dinero como es el caso. Entonces hemos decidido cambiar un poquito, ir a Corea, que está al final a 1 hora y media en avión de Japón. Así probamos unos aires diferentes, sabemos si de verdad estamos tan enamorados de Japón o es simplemente que en sí Asia nos gusta mucho. Y luego ya para finiquitar la vieja confiable que es Japón, que nunca falla. Claro, porque esto podría ser un tip muy bueno para alguien que va a Japón o quiere ir a Japón. El hecho de hacer parada en otro país de Asia, por cercanía, tiene mucho sentido, porque al final haces escalas siempre o en China o en... Depende si vas con Emiratos o con alguna aerolínea asiática. ¿Realmente cambia mucho el presupuesto del viaje? El decir, pues ya que voy a Japón, voy a irme 5 días a, por ejemplo, a China o a Corea del Sur, como vas a hacer tú. ¿Realmente cuánto cambia la perspectiva económica del viaje? Claro, realmente no cambia mucho. O sea, el incremento que vas a notar son los 70 euros del vuelo que vas a hacer extra, que es el recargo que yo he tenido. Realmente, Corea del Sur sí que a nivel, por ejemplo, por poner el ejemplo que estoy viviendo yo este año, te encarece un poquito la estancia porque los hoteles son, sobre todo Seúl, que es donde yo voy, son bastante más caros si quieres estar en una zona céntrica. Más caro que Tokio. Sí, con bastante más. O sea, yo ahora mismo por 5 días en Corea del Sur he pillado una oferta y estoy pagando unos 300 euros, pero en la zona donde me alojo, que es Myeongdong, el precio no baja de 700 por 5 días, 2 personas. Entonces es bastante carete. Si Pica un poquito más. correcto, si decides ir a China o a un sitio así, los hoteles son, o sea, estos 5 días los podrías hacer por 60-100 euros. Es muy, muy barato. Entonces, ¿tú recomendarías a alguien que ya haya ido, por ejemplo, más veces a Japón? Porque hay mucha gente que se enamora del país, Correcto. véase también nosotros, y decide volver más de una vez. Y hay gente, conozco gente que, bueno, que cada año, como que su meta del año es, pues este año vuelvo a ir a Japón y vuelvo a ir a Japón. ¿Tú recomendarías a esta gente decir, oye, pues ya que vas para Asia, haz una parada en otro país? No es un gasto tan significativo, entonces. Correcto. Siempre y cuando, claro, entiendo que hagas pocos días de estancia, que si no, entonces sí que serían 2 viajes y si alargas a más de unos días. Pero entonces ¿tú crees que sale a cuenta, no hacer esto también? Sí, sale totalmente a cuenta. A nivel, ya no fijándonos solo en lo económico, sino a nivel cultural y de crecimiento personal, creo que es interesante. Obviamente, siempre nos gusta ir a lo que ya conocemos y a lo que sabemos que nos va a hacer disfrutar, pero adentrarte en China o en Corea o Taiwán, por ejemplo, este tipo de países puede ser, incluso Vietnam, Tailandia, todo esto puede estar es muy recomendable, ya que hacemos un viaje tan largo a esa parte del mundo. Luego, una vez estás allí, te da igual 1 hora que 3 de avión, o sea, te es poco. Ya No es relevante, no es No es relevante. un cambio súper relevante. Claro. Muy bien. Oye, ¿cómo llevas el tema del picante? Porque tengo entendido que en Corea el tema de la comida y el picante tiene que gustarte. Sí, yo tengo el culo ya preparado. Tengo el culo preparado porque el picante se sabe cómo entra, pero es peor cómo sale. Dicen que duele un poquito, la verdad. Sí, el picante en Corea del Sur es peligroso, pero bueno, tengo muchas ganitas. Ya me he estado, como yo soy un gordo y me encanta comer, me he estado informando de todo lo que tengo que comer, lo que no, Sé que en Corea del Sur comen perro, que eso es preocupante.
O sea, yo pensaba que eso solo pasaba en China ya. A Yo nivel de también, Asia. siempre, yo creo que en España siempre hemos tenido ese estigma de que los chinos son los que se comen los perros, pero en Corea del Sur creo que a día de hoy, hace un par de años ya salió una ley que lo prohibía, pero en tabernas tipo para gente mayor, para gente local, Claro, sigue entiendo que es siendo- algo más tradicional, es como un vestigio que ha quedado Sí. de más tradicional quizás de alimentos que se consumían antiguamente y no tanto actual. Claro, al final, bueno, ellos venían también de una guerra muy fuerte con Corea del Norte y demás, entonces la guerra de Corea fue muy grave y entiendo que tenían que comer perros, bueno, era su... Son situaciones que se viven. Claro, pero por suerte han evolucionado. Bueno, a mí me sorprende por el hecho de que vi una noticia hace no mucho, quizás el año pasado, de que la natalidad estaba bajando. Bueno, es algo generalizado en el mundo, pero que sobre todo en Corea del Sur había mucha gente que había pasado de tener hijos a tener perros. Totalmente. Y hay muchas imágenes, bueno, de tanto en Japón como en Corea, de gente con el carrito y los perros y vestidos. Entonces, es un contraste muy, muy raro de que aún se pueda consumir perro en un sitio donde es una mascota ya como oficialmente entendida como un Como occidente. una mascota, claro, totalmente. Qué curioso. Entonces, te vas a Corea, te vas mañana, Me voy mañana, si hoy estamos a sábado, mañana domingo. por eso estás en Barcelona, te vas a Corea, luego irás a Japón, Sí, vuelta a Japón. vuelta a Japón por Tercera tercera vez vez Japón. seguida. O sea, porque no ha habido parón. Ha sido 3 años consecutivos. Si tuvieses que hacer ahora mismo una valoración de cuando fuiste por primera vez, ahora, cuéntanos un poco la diferencia de la primera vez que hiciste tu maleta cuando Japón era terreno desconocido a cómo la haces ahora que ya sabes cómo vas a estar aquí. A lo que voy. Sí, Claro. A ver, en el primer viaje sí que es cierto, además también siendo más joven, porque quizá hay gente que es más mayor y ya ha viajado a Estados Unidos, por ejemplo, o a otro continente, que al final es el primer viaje grande que más te impacta es cuando viajas a otro continente. totalmente. Yo hice una maleta, vamos, una maleta no, hice varias maletas, lo llené todo de ropa, de zapatos, de... Vamos, iba preparado para empezar una nueva vida, parecía que me estaba mudando a Japón. Y eso es un error, o al menos desde mi forma de verlo, es un error muy grave. O sea, ahora mismo ya voy maleta matrioska. Llevo la maleta grande, la pequeña dentro de la grande con la ropa. Pues imagínate, vamos un montón de días. Yo me llevo de media 5 mudas de ropa. Poco ropa para 4 o 5 días como mucho. Correcto. Algún calzoncillo extra, por si te cagas encima, que eso es un tema. Esperemos que no. Esperemos Eso que no, te pero- puede empañar un poco el viaje. Pero uno nunca sabe. Hay que ir preparado. Pero llevo lo mínimo posible. Lo mínimo posible para moverme lo más ligero que pueda. Sin al tiro de lavanderías, incluso si estás en hoteles y no haces Airbnbs, muchas veces pagas. Además, lo que hablábamos con el cambio de moneda, pagas 5 euros y tienes un servicio de lavandería de toda la ropa que llevas. Totalmente. Pero sí, viajo ligero. Claro, porque el tema de lavar ropa, ¿allí es difícil encontrar lavanderías o es algo muy No, sencillo? hay en cualquier esquina y son todas 24/7. Entonces, siempre tienes un 7-Eleven cerca, pones tu ropa, te vas, te haces tu café, te comes tu bollito, comes un helado, lo que te apetezca en ese momento. Y en media hora tienes la ropa hecha. Incluso si te vas a comer y tardas 1 hora y media en Japón, nadie te va a... Bueno, a lo mejor si eres chica, las bragas sí que te las roban. Pero cuando yo sé los pantalones, nadie te los... va a Nadie quitar. te va a robar los calzoncillos. Correcto. Sí que esto me recuerda al año pasado, porque el año pasado coincidimos en Japón los dos y yo fue el primer año que iba. Y me pasó un poco esta idea, ¿no? De llenar la maleta con bastante ropa y pensar, ostras, espero que el alojamiento que hemos cogido y tal, pues tenga lavadora para poder lavar la ropa. Y esto lo viví contigo de que en el apartamento que teníamos lavadora, claro, intentamos poner la lavadora... Lavadora secadora, además. Lavadora secadora, pero eso al final es no lo fue peor. ninguna de las dos. No, ni lava ni seca. Ni lavaba ni secaba. No recomiendo a nadie tener una lavadora secadora. Y sí que viví esta experiencia un poco de como intentar buscar alojamientos que tengan una lavadora, pero luego cuando fracasamos en el intento de poner la lavadora secadora, porque con el Google Lens te traduce las cosas, crees que lo has hecho bien, lo pones a lavar y cuando acaba de lavar a la hora está la ropa Está peor que hecha con- un higo, mojada y Sí, hecha un higo sí. y tienes un problema. Sí, sí. Entonces, me recuerda al año pasado porque después de esa experiencia salimos, que esto pasó en Osaka, salimos a buscar una lavandería y habían lavanderías en todas las esquinas. Y Correcto. lo que dices tú, te ibas al 7-Eleven, te sacabas un café, dejabas la ropa lavando media horita, luego otro cuarto de hora para que se secase y en menos de una hora tenías tu ropa limpia, seca y muy barato. También no era, Sí, no era caro. Creo que eran 1000 yenes, que son unos 6 euros. Por ahí Además, se como movía. lo hicimos juntos, o sea, nos salió a 3 euros cada uno porque son Coger el tambor grande de ropa, lavadora. o sea, son lavadoras industriales y secadoras también. Entonces, si sois un grupo, 6 personas, con 2 lavados podéis lavar la ropa de todos. Luego, bueno, tenéis que separar vuestras cosas. Sí. Que en tema calcetines, sobre todo, puede ser un poco caos. Bueno, las lavanderías tienen buena mesa para doblar la ropa y separar. Ahí te puedes organizar bien. Correcto. Vale, entonces tenemos como cambio, como tip que tú darías ahora,
que ya tienes la experiencia de haber ido más veces, no hay que pasarse con la ropa, se puede lavar la ropa allí sin que sea un tema económico muy grande, se puede lavar en cualquier lado porque tienes, bueno, Kioto no sé yo cómo estaba el tema, pero al menos en las grandes ciudades sí. Hay lavandería. Osaka y Tokio no vas a tener ningún problema. Entonces, sabemos que has cambiado tu maleta ya desde el primer viaje hasta ahora porque has aprendido cosas. Pero antes de meternos de lleno en lo que es un viaje de Japón, quiero preguntarte una cosa. Todo el mundo tenemos un ritual. Todos llegamos al aeropuerto, hacemos el check-in si no lo hemos hecho previamente, hacemos la facturación de maletas y una vez tenemos todo listo, que nos toca estar esperando a que salga el avión. Todo el mundo tiene... Hay gente que, oye, yo me voy al McDonald's y ceno siempre antes de salir. Yo me voy a... ¿Tú tienes alguna costumbre, algún ritual de antes de volar? Yo tengo una manía muy mala, que bueno, solo la gente de Barcelona lo conocerá, incluso alguna no, como el caso de Carlos, que está por ahí detrás liado con todo el tema de la producción. Hay una pastelería que se llama Boldu, o Boldu, creo que lleva acento en la U, si no me equivoco. Creo que sí que es Boldu. Y hacen una cosa que se llaman Bolduman, que son unos monigotes con forma de la típica galleta de jengibre navideña que todos conoceréis. Y son monigotes de donut, eso es como un donut en forma de monigote, pero gigante. Lo puedes comprar glaseado, que es el más básico. Y luego están los rellenos, que tienen relleno de pistacho, de Nutella, de todo lo que te puedas imaginar. Y eso es lo que yo me como siempre en el aeropuerto. Me cobran un poquito más caro. Sí que es cierto que no son baratos. A lo mejor te puede costar... Más en un aeropuerto, que supongo que aún será más caro que comprarlo en una tienda normal de Barcelona. Correcto, pero también te digo, si eres diabético no te lo recomiendo bajo ningún tipo de concepto. O sea, porque como persona totalmente normal ya te empieza incluso a doler la cabeza. O sea, es como, si te compras el de Nutella es como comerte un tarro de Nutella a cucharadas, pero encima recubierto de donut. Un poco guarro, pero es mi ritual. Al final me voy a subir en un avión, en este caso 12 horas, y es mi despedida de que si el avión explota, yo me he ido por todo lo alto. Hombre, esperemos que no, la verdad. Pero bueno, este año lo comentábamos porque volveremos a coincidir en Japón y volábamos con aerolíneas chinas. Que el año pasado volamos con Etihad. Sí. Y bueno, pasamos por encima de Rusia. La ruta es un poco diferente al año pasado y bueno, esperemos que el avión pues llegue de una pieza, la verdad. Sí, si morimos que sea un misilazo, algo rápido. Tipo que tú digas, ostras, el Rec 3, vas a pulsarlo y blanco. Y un descanso tonto. Entonces, vale, teniendo ritual, teniendo maleta, cogemos el vuelo, nos vamos para Asia. En tu caso ahora vas a ir a Corea. Y esto se aplica tanto a Corea como a Japón. El tema, en este caso, del idioma, ¿qué tal? Es decir, en Corea lo descubrirás ahora porque no has estado. Correcto. Tengo entendido que en Corea quizás el inglés sí que te puedes manejar un poquito mejor porque tienen como más afinidad con América en el tema de idioma. Aunque me han dicho que hablan también muy poco. Pero muy poquito. Muy poco. ¿Qué tal en Japón para comunicarte con el inglés? Porque al final con español es evidente que no, pero el inglés es un idioma internacional. Entonces, debería serlo. ¿Qué tal allí en Japón para entenderte con la gente? A ver, pues yo realmente mi primera experiencia de toda mi vida, o sea, en el primer viaje que hice, la primera experiencia que tuve con un japonés hablándole en inglés, que fue un poquito llegar al barrio de Taito, que es donde nos alojábamos. Fuimos la típica ruta Skytree y luego a cenar por la zona del templo de Asakura y demás. Sí. Entramos a un sitio que hacían okonomiyaki, que es un tipo de plato, bueno, es como llamarlo una tortilla, un montón de cosas. Un revuelto de cosas. Sí, un revuelto de cosas. Y... O sea, yo hablaba en inglés muy básico para que ellos me comprendieran y ellos sí me comprendían, pero yo no les entendía a ellos porque no tenía el oído acostumbrado al inglés, o sea, al Japan English este que hablan ellos, que lo hablan de una forma muy curiosa. Entonces sí que es cierto que hasta los números me costaba entenderlos a mí en inglés cuando ellos me los decían. Pero sí, la experiencia es la justa y no nada de inglés. La comunicación es fluida porque cuando dos personas se esfuerzan en entenderse, se entienden, o si no puedes tirar de... Pues ahora hay un montón de traductores por IA o incluso el propio traductor de Google lo puedes usar. Pero si te quedas inmóvil, estás un poquito vendido. Es decir, Google Lens por bandera para entender todos los carteles. No, tampoco. O sea, sí, no. Google ¿Qué pasa con Google Lens? Google Lens, bueno, si tú llegas a Japón y ya le enfocas a los comandos del váter, que parece que tienes que sacarte una licenciatura para tirar de la cadena, verás que hay cosas que te las traducen muy raras. En las lavadoras, sobre todo, también. Esa es la experiencia que tuvimos tú y yo. Te marca muchos fallos, tío. Y yo una vez me compré un medicamento porque estaba un poquito resfriado y me puse a traducir lo que llevaba y ponía aliento del dramón y yo, vaya. Querían paracetamol. No sabía si me estaban dando... Ese es un buen melón. ¿Qué tal ponerse malo en Japón? Es decir, para ir a una farmacia... Bueno, encontrar medicamentos, es decir, tú te encuentras mal y quieres un paracetamol. ¿Cómo lo hiciste tú en Japón?
Bueno, yo en Japón, a ver, me fui a una... Primero, depende. Primero, cuando no estás muy enfermo, puedes tirar de 7-Eleven. Porque ahí tiene una pequeña sección de parafarmacia, llamémosla así, que tienes lo típico que encontraréis aquí en, por ejemplo, un Carrefour. Vitamina C, demás suplementos, quizá un poquito más potentes, porque ahí les chuzan un poquito de cafeína y tal a las cosas para que te pongan al sitio. Pero cuando tuve que ir a una farmacia, bueno, simplemente le traduje tos, que era lo que yo tenía en aquel momento, no tenía fiebre ni nada en japonés. La chica me miró, o sea, se lo traduje en el de este, me miró, yo le hice... Hubo comunicación. Idioma universal, ¿no? Tal cual. Y me dio una medicina. O sea, tampoco es como que te diga, como aquí en España, que te dice, vale, pues tengo esto, ¿qué quieres? O tos seca o tos con mocos. Ya te dio algo para ese problema concreto. Correcto. Es raro, no sé si, eso sí que lo desconozco, no sé si hay algún tipo de restricción como aquí en España, que ciertos medicamentos, entiendo que sí, ¿no? Pero ciertos medicamentos con prospecto, recetas. claro, con receta médica. Porque ahora sí que es cierto que en España el ibuprofeno, por ejemplo, en dosis más altas sí que no te lo dan ya de venta libre. Ahora todo es 400. Antes era 600 miligramos, creo, ahora son 400. Entonces Sí. desconozco si allí aplica esto, pero sé que algo puedes comprar. Aún así, si sales de tu país, llévate lo básico que es paracetamol, ibuprofeno si quieres un poco, por si tienes algún dolor muscular. Antiinflamatorio y Fortasec. paracetamol. Y Fortasec. Llévate Fortasec, por favor. A ver, si eres de estómago sensible, al final Asia trabaja mucho con las especias. Y te va a cambiar, al final te cambia totalmente tu alimentación. Yo, bueno, no me consideraría estómago sensible, aunque sí que es verdad que algún susto he tenido. Pero sí que es cierto que, aun sin siquiera encontrarte mal, tus rutinas de lavabo, de ir al baño y demás cambian porque... Sí. Y también que estás en un ambiente distinto, es decir, también estás con otra gente, estás en alojamientos, correcto, diferentes. te mueves mucho más o mucho menos, depende Los ritmos cambian. Correcto, entonces, interesante. Muy bien, entonces, tenemos maleta, tenemos rituales, tenemos el tema del idioma. Tenemos que hablar entonces de algo muy importante, que es, ya has ido 2 veces a Japón, ¿qué rutas has hecho antes y qué rutas vas a hacer ahora nuevas en el viaje que tienes planeado? Es decir, ¿vas a volver a ver lo mismo? Porque al final puedes ir 10, 20, 30 veces a Japón y hacer Tokio, Osaka y Kioto, y creo que aún te faltará tiempo para seguir viendo cosas, porque son ciudades gigantescas. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué perspectiva tienes este año de viaje? ¿Qué cambia respecto al año pasado? Totalmente. Pues a ver, el primer año, por ejemplo, yo hice la mítica Tokio, Kioto, Osaka, que creo que es lo que tienes que hacer en tu primer viaje, porque hay mucho que ver, o sea, no te las vas a acabar. Sí. Y tienes choques muy interesantes, como es el Tokio, que tienes de todo lo que quieras en cualquier momento y todo súper masificado. Luego tienes Kioto, que es un poquito más tranquilo, más rural, llamémosle. Aunque no me gusta que la gente le llame rural, o sea, es más tranquilo, es más pueblo. Sí, pero el centro de Kioto al final claro, no deja de ser una ciudad. Cuando te vas a una aldea de verdad japonesa dices, vale, esto es muy rural. O sea, esto es muy rural que el autobús pasa uno cada hora y se retrasa 15 minutos como podría pasar aquí en España. No es todo esa puntualidad japonesa que nos han vendido. Y luego tienes Osaka, que es pues comida por un tubo y fiesta por la noche, que es lo que también mucha gente no entiende, que nos saca... La vida es prácticamente nocturna, aparte de Universal Studios Japan, que lo tienes allí. Entonces esa fue mi primera ruta. Luego el segundo viaje, dediqué un poquito menos de tiempo a Tokio y me hice una ruta por los Alpes japoneses, que es Takayama y los Alpes japoneses. ¿Sí? Luego subí más al norte, más a la costa digamos, de arriba del archipiélago, que está Kanazawa. Y de ahí bajé otra vez a Kioto, Osaka. A la vuelta paré en Hakone y Tokio para despedir, porque al final pues, me iba desde Tokio, que en los primeros viajes, aquí hay 2 vertientes. Yo recomiendo mucho ahora trazar un viaje de manera lineal. O sea, no moverte en círculos porque pierdes dinero realmente. O sea, los Shinkansen en Tokio son caros, entonces mucho más inteligente. Quieres visitar Tokio a Hiroshima, que está completamente al sur, ir a Tokio y salir desde Hiroshima luego. El problema de esto, si son tus primeras veces, es que, como bien he dicho antes al principio, y por seguir esa coherencia, me gusta viajar ligero, entonces no puedes enamorarte de 200.000 figuras en Tokio y llevarte las 15-20 días de viaje a la espalda, porque, a ver, puedes, pero va a ser un sufrimiento. Va a ser un problema. Está muy bien para estas compras, sí que es cierto que merece la pena volver. Tú ya tienes vistas tus cosas que te gustan de Tokio. Comparar precios. Y cargártelas al final, los últimos 3 días de viaje. Pero bueno, esas han sido mis 2 primeras rutas y ahora esta última. Claro, al ir de Corea del Sur vamos directamente a Hiroshima. Estamos ahí un par de días, luego vamos a Okayama, que es un pueblo bastante grande que hay en el centro, o sea, entre Osaka y Hiroshima. De ahí vamos a Tokio, porque bueno, ahí tengo alquilado un GTR super guay, la verdad, tengo muchas ganas de ese plan. Un Nissan GTR R34. Buen plan, Buen plan, la verdad. Ahí cogeré el GTR y me iré a Hakone a hacer unas curvas por allí, que hay unos miradores muy chulos para el monte Fuji.
Luego viene mi cuñado. tengo aquí el plan, la familia gitana hecha en el plan. Viene mi cuñado a Tokio, estamos un par de días con él, le hacemos una introducción un poquito de la ciudad y nos vamos para Osaka, que es donde, bueno, estarás tú Sí, también en con el Osaka grupo. este año coincidimos. Ahí hay faenita ahí. Y esa es mi ruta. Este año es un poquito más atípica, pero bueno, también Hiroshima lo tenía pendiente, que es una de las míticas. Yo creo Sí. que a la gente le gusta ir incluso en primeros viajes. Los primeros viajes suele ser también un destino Correcto. acertado. Entonces, a diferencia de otros años, es decir, del año pasado, no vas a irte tanto a zonas norte y No. rurales, sino que vas a ver un poquito más de la zona sur, Hiroshima y sitios icónicos que aún no has visto. Correcto. Y, oye, ¿qué tal la experiencia de reservar el alquiler de un GTR en Japón para irte a hacer unas rutas? A ver, es algo que todavía no he hecho. O sea, la he reservado. Sí. Es algo que me pone nervioso, incluso porque primero es el coche de mis sueños. Tengo muchas ganas de hacer ese plan. Pero claro, voy a conducir un coche muy potente, con volante a la derecha, en un país en el que sí, yo conozco las normas de circulación básicas, como puedo conocer en mi país, Pero tiene que ser extraño. pero hay 3 o 4 señales que yo creo que son diferentes y tengo que tener mucho cuidado. Donde yo he reservado es una empresa que se llama Omoshiro Rentacar, que es una empresa, es de las más recomendadas porque no te ponen límite de kilometraje. Eso es muy clave. El problema que viene, hay muchas malas reseñas, no sé si son verdad o mentira, de que a mucha gente le han cobrado mucha pasta por rayones al coche que no estaban o que ya estaban antes de hacer la reserva ellos. Entonces yo, si alguien lo va a hacer, recomiendo que grabéis un buen vídeo en buena Fotos calidad. y vídeo en que el se vea sitio donde coges el coche. Claro, que se vea que estás allí a esta hora, le enseñas, grabas un móvil primero, que se vea la hora que es del día tal, porque al final ellos hacen contratar un seguro en caso de accidente, pero que el seguro se supone que lo máximo que puedes llegar a pagar si siniestras el coche son unos 3.500 euros, que por un coche de ciento y pico mil euros está bastante bien, es bastante justo. Pero claro, ellos te intentan cobrar lo máximo por una tontería, porque ellos le llaman el cargo de no operatividad. Si tú tienes un accidente en el cual dejas el coche no operativo, te cobran lo máximo, que son estos 3.500 euros, porque ellos pierden las reservas del día siguiente, es como unos daños y perjuicios. Pero ha habido gente, esto ya te digo, no sé si es verdad o es que hay malas reseñas, porque también entiendo que hay gente resentida que ha podido arañar el coche y le cabrea que le cobren 3.500 euros, diciendo que por un rayón en una llanta les han cobrado este dinero. Como estas también hay otras tantas de está súper bien. Entonces te genera, al final estás muy lejos de casa y te genera ese miedo por la propia incluso barrera del idioma que tienes, que allí pues vamos a firmar un contrato, claro, que a saber qué pone, ¿sabes? Porque es así. Y vas a coger un coche carísimo a darte una vuelta en un país que no has conducido nunca, entonces es ciertamente... Oye, pero es una experiencia diferente, chula. Sí. No he conocido a nadie, aparte de ti, que se aventure a coger un coche de este calibre por allí y decir, voy a irme de ruta con el volante al otro lado y normas de tráfico similares, pero también habrán cositas yo creo que diferentes. Sí. El tema de límite. Al final, el tema, sobre todo, lo que te preocupa es el tema de multas, porque. No entiendes, o sea, no, aquí ya sabes que en vía urbana tienes una velocidad, en una autopista o autovía tienes otra. Y las sanciones que tienes por ellas. Claro. O sea, al final es eso. Estás alquilando un coche de casi 400 caballos. Quieres correr. El que diga que no, te alquilas un GTR para hacer dos fotos. Ir por ciudad, quiero hacerle 2 fotos, quiero disfrutar de la experiencia, pero también me voy a Hakone. En este caso, Hakone Turnpike, que se llama, que es digamos, un tramo de montaña que hay hasta en Gran Turismo, hay carreteras hechas de ese tramo para hacer carreras por ahí, me refiero. Es mítico Initial D, entonces la gente va a correr. Lo que pasa es que no sé si en una zona de esas que puede ser de 80 te cogen con un coche a 120, si es una multa o te llevan al calabozo. Eso es lo que desconozco de Japón, porque es un país que tiene pena de muerte, entonces obviamente no te van a matar, pero que desconoces la racionalidad que hay en el tema de sanciones a nivel de tráfico. Es un país que estos coches, por ejemplo, el Nissan GT-R y demás, tú el velocímetro lo ves limitado hasta 180 km por hora. Son coches que corren mucho más. Pero en Japón, en esa época, en los 90, los coches los sacaban con X caballos y los sacaban con todo esto súper controlado. Entonces, es algo que ciertamente me preocupa, pero tengo ganas de meterle caña. No es para menos. Entonces, teniendo en cuenta, ya que estamos hablando de planes tan especiales como este de reservar el GTR, pregunta de tips, ¿vale? Tienes la ruta organizada. Este año vas a ver la parte sur de la isla también y cosas que te has dejado de otros años. Tips para las personas que se vayan a organizar un viaje a Japón. Es decir, generales. Ya tenemos lo de la maleta. Lo de trazar ruta de manera lineal. Trazar planes, ¿no? Es decir, si tengo 2 semanas en Japón, pues decidir las ciudades, qué hacer en estas ciudades. ¿Algún tip así interesante para la gente que le gusta mucho medir, encajar todos los planes, horarios y tal? Aventura. ¿Qué puedes esperar a la hora de organizar esto? A ver, yo lo primero recomendaría que, antes de siquiera trazar una ruta, mires todo lo que quieres hacer
todo lo que tú quieras hacer de verdad y lo intentes encajar, por ejemplo, en un día no te metas 2 planes muy fuertes. O sea, no te puedes meter un Universal Studios y un Team Labs, ¿sabes? O no te puedes meter cosas, o sea, disfruta que cada día tenga un sentido, que cada día hagas algo que te guste y luego complementes el día con, pues salgo a cenar por aquí, me voy a un karaoke poco de por la aventura. noche, claro. O sea, que siempre que cumplas lo que a ti te apetece hacer, pero que tengas esa libertad y esa tranquilidad de dejarte un margen para descansar, porque al final son tus vacaciones, luego vas a volver a tu país, te vas a poner a trabajar otra vez y vas a necesitar vacaciones de tu vacación, que es lo que me pasó a mí en mi primer viaje. Yo iba muy a piñón con todo y acabas reventado. acabas reventado. Vas a acabar reventado igual, o sea, los 30.000 pasos lo vas a hacer igual, pero ostras, sentir que llegas tarde al trabajo todos los días en unas vacaciones, a veces, al menos para mí, ha sido la experiencia que no repetiría. Pero ese es uno de los tips. Otro, lo que hemos hablado un poco, viaja siempre ligero. Te recomiendo, en Japón hay un servicio que se llama Kuroneko. Bueno, tenía otro nombre, pero se le conoce como Kuroneko, que es un servicio de envías tu equipaje por Japón. Te cuesta súper poco, o sea, por una maleta grande te cobran al cambio unos 15 euros. Para enviarla de Tokio a Osaka o a Kioto es súper sencillo. ¿Y esto te lo envían al siguiente hotel que vas? Correcto. Esto, si te alojas en hoteles, aquí viene el punto. Yo en este caso, en este viaje voy solo, o sea, voy con mi pareja sola. Entonces estamos yendo a hoteles. Si vas con amigos, que ha sido mi caso, va a ser Airbnb, no tienes este servicio porque sueles tener un auto check-in y demás. No tienes a alguien en recepción, no es una casa al final. En un hotel siempre tú puedes bajar a la recepción, decir quiero hacer Takyubin o Kuroneko, que es el nombre de la empresa. Y ellos entienden ya, te sacan un papel, tú pones la dirección del hotel al que va, ellos a tal día te lo envían, tú llegas a tu hotel y en tu habitación del hotel siguiente tienes tu maleta. Si no, lo puedes hacer de las propias. Al final, esto es, para que me entendáis en España, como un MRV. Como un MRV. Entonces, puedes hacerlo entre sus propias oficinas de mensajería o a las convenience store, que creo que la única que no lo hace es 7-Eleven. Lawson y Family Mart, puedes enviarlas allí y tú las recoges en tu 7, o sea, en tu Lawson o Family Mart que esté más cerca de tu hotel. Vale, si estás en un Airbnb, entonces, que no tienes recepción para recibir esto, pues lo pones en un conveni que tengas cerca. Claro. O sea, tú ya antes de ir a la propia oficina del Takyubin, te lo buscas. Te abres tu mapa, ves tu hotel y buscas a ver qué Lawson, qué conveni en general tienes cerca o qué oficina.